soy Alfredo Silvestre, Managing Director de Experis Uruguay y Paraguay. Para aquellos que no nos conocen, Experis es la marca de tecnología dentro de Manpower Group. Nosotros somos especialistas en la atracción y gestión de talento. Y hoy vengo a contarles acerca de un estudio que realizamos sobre la nueva era del talento tecnológico. En primer lugar, las áreas de Talent Acquisition o las empresas que nos dedicamos a brindar servicios a otras empresas en el reclutamiento y atracción de talento, tenemos ciertos desafíos en donde tenemos que ir trabajando debido a que la aceleración de la digitalización nos pone en un estadio donde tenemos que conseguir cada vez más candidatos y hoy se nos está haciendo muy difícil. Entender que la necesidad de la velocidad es algo que necesitamos ya y tenemos que cambiarlo. ¿Cuáles son las competencias que hoy el mercado está más demandando? Entender también a los postulantes cuáles son las formaciones y experiencias que ellos necesitan y quieren que las empresas les brindemos, como así también el reclutamiento más dinámico y en escala. Adentrando primero en lo que les mencionaba, la era de digitalización no frena y esto evoluciona día a día. Nosotros hoy estamos parados frente a una situación en la cual en 2025 nuestro trabajo se va a ver equiparado en el tiempo en lo que realizan las máquinas y lo que realizamos los humanos. Esto no quiere decir que van a reemplazar a los humanos, sino quiere decir que nosotros tenemos que reinventarnos y entender que hay que realizar otras tareas que son de valor agregado y dejarle a la automatización las tareas que son rutinarias y repetitivas. Cuando hablamos de escasez de talento, obviamente hablamos de escasez de habilidades. El 76% de las empresas tecnológicas que hemos encuestado nos mencionan que no pueden dar con el talento necesario para cubrir sus necesidades. Aquí tenemos 5 habilidades que estas empresas nos están mencionando que son difíciles de encontrar en sus postulantes. Estas 5 habilidades, como podrán ver, algunas ya se asemejan a las que vienen de base de los profesionales de tecnología, pero hay otras que son diferentes, que empiezan a evolucionar. Una habilidad en un perfil de tecnología a partir de los 3 años ya empieza a ser obsoleta. Empieza a ser algo que tiene que estar adquirido y empezar a cambiar hacia otra nueva habilidad. ¿Cuáles son esas habilidades? Pensamiento crítico y analítico, creatividad y originalidad, racionamiento y resolución de problemas, autodisciplina y fiabilidad y resiliencia y adaptación. Hay 2 de estas habilidades que cuando yo estudié la ingeniería en sistemas no existían para nosotros, aquellos que somos un poco más duros. La creatividad y originalidad y la resiliencia y adaptabilidad. 2 habilidades que hoy los perfiles de tecnología, como avanza el mundo, necesitan desarrollarlas con mayor velocidad para ser empleables, para estar en lo que necesitan las empresas en auge. Entrando un poco en Uruguay, nosotros hacemos un estudio acerca de los principales perfiles más demandados. En los últimos 12 meses hemos visto que la curva de atracción de talento ha cambiado considerablemente. Hoy los perfiles más demandados tienen que ver con los giros del negocio, aquellos perfiles que tienen habilidades suficientes para aportar un valor a las empresas. Estos perfiles tienen que ver con el análisis de negocio, con data engineer, DevOps, analistas y full stack. Se nota también un decrecimiento en cuanto a la cantidad de búsquedas en periodos similares, en el periodo del primer trimestre del 2022 en comparación con el de 2023. Aproximadamente un 30% menos de búsquedas del mercado en cuanto a perfiles de IT. Esto no quiere decir que estemos totalmente en baja, sino que es algo lógico después de una pandemia. En la pandemia hubo una explosión de solicitud de perfiles de IT y ahora está volviendo a niveles superiores a prepandemia, pero con la lógica de negocio. Los empleados, las personas que nosotros buscamos para colocar en nuestros clientes, nos demandan que las empresas les ofrezcan programas de capacitación claros. Estos perfiles ya saben que a lo largo de los años tienen que ir evolucionando y capacitándose continuamente. El 81% de aquellos empleados que nosotros hemos encuestado nos mencionan que valoran mucho que la empresa los pueda capacitar en las herramientas adecuadas para su posición, no en herramientas que solamente necesite la compañía. Cuando vamos a hablar de reclutamiento, que es un poco el core de nuestro negocio, nosotros tuvimos que reinventarnos.
Cuando yo empecé esta charla les comenté que Experis es especialista en atracción y gestión de talento. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de lo que nos piden los postulantes y las empresas. Hoy en día el centro de un proceso de reclutamiento tiene que ser el candidato y no tiene que ser la posición que vamos a cubrir. Para esto nosotros hicimos una reingeniería de nuestros procesos y poniendo al candidato en el centro desde cómo se va a abordar en un primer contacto con él hasta cómo se le va a hacer la oferta. En nuestro proceso de selección llegamos a hablar con pares de esa persona para entender cómo va a ser el ambiente donde va a trabajar. En las antiguas prácticas lo que nosotros hacíamos era relevar un perfil hablando con su jefe, publicar un aviso en donde hablábamos de cuáles eran los requisitos y hoy estamos tratando de hacer una oferta de atracción, que ese talento nos exija a nosotros que podamos estar a la altura de lo que ellos esperan. Como pueden ver ahí, hoy el talento actúa como un consumidor, como cuando nosotros vamos a comprar algo. Evaluamos una serie de alternativas y elegimos lo que queremos comprar. Hoy el talento hace lo mismo. Ellos evalúan en qué empresa quieren trabajar, la investigan previamente y eligen esa empresa porque están buscando algo que les ofrezca diferente a lo que están acostumbrados. El 81%, como les decía, antes de postularse ya investigó la cultura, los valores y la reputación de esa empresa. Con lo cual trabajar en la marca empleadora es un diferencial a la hora de buscar estos talentos. Todas las empresas tenemos que estar orientadas y comprometidas a trabajar en esa marca. Desde Experis ponemos muchos esfuerzos para que nos elijan como los próximos empleadores. El 80% de esas personas que encuestamos también esperan que les den que el empleo sea interesante y en el que se sientan realizados. Empiezan a aparecer palabras que tienen mucho más que ver con el bienestar de las personas y el balance vida-trabajo que solamente con ir a cumplir un horario y una función. Ahora vamos a ver un videíto muy breve de 1 minuto. En este videíto lo que explica es qué hicimos nosotros a nivel global, saliendo un poco de Uruguay, para determinar algunos puntos que aconsejamos a los líderes tienen que actuar para poder tener esta atracción de talento. In a world where demand for tech talent outstrips supply and skills gaps are growing, employers need a bold talent vision. Our research reveals 4 areas they should focus on. Open up the middle of the talent pyramid to tap workforce potential. Find the hidden talent to unlock new pools of candidates. Trust the data strategy to increase retention and improve performance. Lead with confidence to show why culture and values matter. Explore how tech talent is being transformed. Bueno, les amplío un poquito acerca del estudio que realizamos. Nosotros encuestamos a 40.000 seleccionadores de todo el mundo y a 8 líderes de talent acquisition de las principales empresas en el mundo. Luego de realizar esta ronda de entrevistas, nosotros podemos inferir que los líderes necesitan una visión mucho más audaz del talento. Se va a trabajar sobre 4 áreas más importantes para poder conseguir ese talento y mitigar la escasez que tenemos hoy. La primera de ellas es centrarse en el medio de la pirámide. Entender que tenemos perfiles dentro de nuestra organización que pueden ser muy valiosos para nosotros. Descubrir el talento oculto, confiar en la estrategia de datos y, por último, liderar con confianza. Cuando hablamos de centrarse en el medio, siempre el debate está entre encontrar aquellos perfiles con cierto seniority y aquellos perfiles que están iniciándose. Por eso es lo que nosotros vemos muchos bootcamp o vemos muchas prácticas de reskilling para que los profesionales puedan llegar a tener el seniority deseado. Pero estamos perdiendo de vista y hay una gran oportunidad en el centro de la pirámide. ¿Qué sería el centro de la pirámide? Aquellas personas que llevan ciertos años con nosotros, que tienen las habilidades técnicas, pero que sobre todo conocen los giros de nuestro negocio, que entienden el negocio en donde están. Cuando nosotros salimos a contratar externos, generalmente pueden traer muchas habilidades, pero difícilmente conozcan exactamente lo que hacemos.
en esta brecha del medio de la pirámide donde nosotros tenemos una oportunidad para poder desarrollar nuevos profesionales y cubrir la demanda que estamos teniendo. A nivel global se preguntó cuáles eran los perfiles que se pensaba que iban a tener mayor complejidad para cubrir. Largó la lista que a continuación están viendo y se pudo inferir que hay perfiles como los PM que se pueden tomar dentro de esta pirámide que estamos hablando. Porque un PM tiene que tener habilidades blandas, habilidades técnicas, pero sobre todo para nuestra empresa es muy valioso que conozca cuál es nuestro negocio. Porque va a tener una afinidad, va a poder tener un direccionamiento relacionado a lo que realmente nosotros hacemos y cuál es nuestro core. Analistas de datos, Big Data, etc. Tenemos un montón de perfiles que son los más buscados y que hoy los podemos encontrar dentro de la compañía. Tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Qué significa centrarse en el medio y cómo voy a actuar frente a esto que nos plantea el estudio? El primero es cómo evalúo a las personas en función del potencial y no de su rendimiento pasado. En las antiguas prácticas nosotros recibíamos un CV, leíamos cuál era la hoja de vida y en base a eso definíamos si aplicaba o no aplicaba para la posición que estamos buscando. Hoy lo que se está hablando es entender el potencial. Es muy bueno lo que hiciste, pero quiero entender si de aquí en adelante vas a poder adaptarte a los giros y el cambio que quiere o requiere mi empresa o mi industria. ¿Cómo puedo acceder a la formación y desarrollo continuo de perfiles IT o de roles IT? Las empresas tienen que tener planes claros y a medida para el desarrollo de los profesionales IT. Como recién les mencionaba, en 3 años una habilidad pasa a ser obsoleta en la industria IT. Entonces, estos perfiles demandan que nosotros estemos preparados para capacitarlos y tener no capacitaciones extendidas en el tiempo, sino que ya no se habla de un año, sino se trabaja en meses, inclusive en trimestres y no mucho más. Por último, ¿quiénes son las personas con conocimientos del negocio que están dentro de nuestra empresa y podemos reconvertirla? Nosotros hemos venido hablando de una pirámide tecnológica, pero acá tenemos que mencionar que la pirámide también es la organizacional. Aquellos perfiles que por ahí están en otras áreas, que tienen afinidades con la tecnología, pero que no le hemos dado la oportunidad de hacer un cambio en su vida profesional. Se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en áreas de administración y que pueden transformarse en analistas de BI. Descubrir el talento oculto. Las empresas que nos dedicamos justamente al hunting, a la atracción de talento, buscamos todas en los mismos lugares, como también las áreas de talent acquisition. Buscamos en lugares que todos llegamos a lo mismo y no podemos cubrir las necesidades. Hay que empezar a buscar en otras partes. Para eso hay que utilizar la creatividad, desde buscar en zonas demográficamente desconocidas o que no son los centros poblacionales, hasta buscar en aquellas personas que por algún motivo se dedicaron a realizar otro tipo de tareas, pero que tienen una formación de base técnica, o aquellas personas que dejaron de trabajar, por ejemplo, por cuidados familiares, el caso de las mujeres, que muchas veces por dedicarse al cuidado de la familia dejan de trabajar o trabajan part-time. Bueno, nosotros tenemos que empezar a tratar de generar una equidad de género y eso nos va a ayudar también a mitigar la escasez de talento que tenemos. Se dice que en Estados Unidos solamente hay 27 millones de profesionales ocultos. Suena mucho, pero realmente es lo que nos arrojan los estudios, no solo nuestros, sino de las mayores consultoras del mundo. ¿Qué quiere decir 27 millones de profesionales ocultos? Que tal vez una persona que tiene formación en tecnología está atendiendo un cajero, que tal vez una persona que tiene formación en tecnología nunca se le dio la oportunidad en la empresa donde está trabajando y no pudo cambiar y mantuvo su carrera laboral haciendo tareas que no son afines a lo que ellos estudiaron. Con respecto a descubrir el talento oculto, tenemos 3 preguntas para hacernos. El primero, lo que hablábamos, ¿cómo hago para buscar nuevos talentos en nuevos lugares? Acá es donde tenemos que usar cada uno la creatividad y eso va a depender de las necesidades de cada empresa. La segunda, ¿cómo pueden nuestras políticas de diversidad e inclusión acercarnos a nuevos talentos? Un poco lo que les mencionaba recién, tenemos que tratar de salir de la caja y ofrecer a todo el público que tengamos a mano las posibilidades para que trabajen en tecnología.
Y el tercero y último, que es en el que más nosotros trabajamos, es clave. Estoy adaptando la experiencia del candidato y de la solicitud en función de la experiencia y los antecedentes del solicitante. Me estoy poniendo en los zapatos de la persona que yo quiero ir a encantar para que venga a trabajar con nosotros. No se olviden que Experis lo que hace es, de un cliente, busca su candidato y realiza el proceso y lo coloca. Entonces nosotros tenemos que entender qué podemos vender a nuestro cliente. Vendemos proyectos a nuestros candidatos. Es la única forma de atraerlos. Confiar en la estrategia de datos. Las áreas de People and Culture, las áreas de Talent Acquisition, a medida que van pasando los años, van utilizando más datos fácticos para tomar decisiones. Nosotros hicimos un experimento en Estados Unidos donde se pusieron a consultores con la vieja escuela realizando los métodos tradicionales a competir con consultores que realizaban métodos tradicionales pero apoyados con la inteligencia artificial. Los consultores que se apoyaron en inteligencia artificial para la toma de decisiones, para el filtrado de los perfiles, dieron un 25% más de satisfacción en el cliente y en el candidato respecto a la cobertura. Y esto también se vio reflejado con que las personas duraron más tiempo en el trabajo al cual se les ofreció. Con lo cual, esto es una realidad, nos llegó a todas las áreas y también lo tenemos que aplicar a aquellos que estamos reclutando. Bueno, un poco más de información acerca de esto. El 76% de todas las empresas que se encuestaron que tenían más de 100 empleados utilizan alguna herramienta para hacer algún tipo de evaluación. Es muy común ya para todos los que estamos acá que si tuvimos que acceder a alguna postulación hayamos tenido que hacer alguna evaluación online. Esto hace 5 años nada más era impensado, por lo menos en Latinoamérica. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo debo utilizar esos datos para crear desarrollo a medida, planes de desarrollo a medida? Esto va más orientado a aquellas empresas que tienen internamente perfiles IT y para no perder los mismos necesitan entender cuál es la necesidad y crearles esos planes de desarrollo a medida. Y por último, ¿qué herramientas y plataformas vamos a utilizar para esto? Herramientas y plataformas son variadas y depende mucho de la necesidad de cada empresa. Lo más importante de esto es no quedarnos con la plataforma o herramienta que estamos utilizando si realmente no está cubriendo las expectativas. Esto es dinámico y se tiene que ir realimentando constantemente. Para finalizar, hablar de liderar con confianza. Aquellos que tenemos roles de liderazgo tenemos que tomar esta etapa como una etapa de transición, en donde muchas veces hay que confiar en los datos que nos arrojan y plasmar esa confianza en nuestros equipos para la toma de decisiones. 7 de cada 10 profesionales afirman que es importante tener líderes en los que puedan confiar y seguir. Como les decía anteriormente, nuestros candidatos ya evalúan acerca de la cultura, evalúan acerca de cómo es la persona y el estilo de liderazgo que van a tener. Y 2 de cada 3 quieren trabajar en empresas que compartan esos valores, lo mismo que mencionábamos anteriormente. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer los líderes? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo puedo mostrar a mis colaboradores actuales y potenciales cómo los valores guían mi toma de decisiones? Esto se ve desde el momento en que una persona ingresa a una compañía. Esto se puede trasladar también en el momento que una persona está atravesando un proceso de selección. Entender cuáles son los valores de la compañía es muy, muy valorado hoy para los candidatos. ¿Cómo involucro a las personas en la conversación sobre los beneficios y el trabajo flexible? Hoy entendemos que los perfiles de tecnología buscan y tienen una apertura totalmente distinta hacia el trabajo. El trabajo remoto ya es algo natural y eso lo tenemos que entender y adoptar las empresas. Muchas veces se produce una inequidad con aquellas personas que no hacen las mismas tareas. Es ahí donde está el desafío de nuestras áreas de Talent Acquisition y de People and Culture para poder mitigar estos inconvenientes. Y por último, ofrezco a los líderes oportunidades de formación y entrenamiento para adaptarse al nuevo mundo laboral. Acá estamos hablando de líderes que ya tienen líderes. ¿Realmente estamos bajando este mensaje? ¿Realmente nos desafiamos a entender si los nuevos líderes tal vez tengan competencias totalmente diferentes a los que tienen actualmente? ¿Y evaluamos ese potencial de liderazgo en las personas que queremos promover? Es difícil, pero yo creo que esto es algo clave para que no haya un fracaso
en las próximas generaciones. Hasta aquí llega nuestra charla. Simplemente agradecerles por estar aquí. Y un mensaje final es que tanto las empresas que se encuentran en la industria de tecnología como los candidatos que están postulando, los empleados, tienen que entrar en un mundo flexible, entender que hay muchas cosas que se tienen que cambiar, que las habilidades, como les decía recién, tienen que ir mutando y no perder de vista de que muchas veces hay que desaprender para volver a aprender. Les dejo nuestro QR para descargar el paper y por otro lado el QR para si me quieren añadir en LinkedIn. Muchas gracias a todos.